Bienvenidas, bienvenidos a Media 20.1, un programa de análisis sobre medios de comunicación desde la televisión universitaria, desde TV UNAM. Iniciaron las campañas políticas, campañas 3.0 o más de lo mismo. ¿Usted qué opina? ¿Cómo ha visto las campañas? ¿Cómo las ha escuchado? ¿Se ha sentido partícipe? ¿Ha logrado esa conexión con el candidato, con la candidata, con el partido político? ¿O estamos viendo campañas como las de antes, esta comunicación unidireccional que parece que lo único que importa es el discurso del político o del partido político? Hay temas para reflexionar y para ello, pues hoy recibo con muchísimo gusto a la doctora Yolanda Meyenberg. Bienvenida. Gracias, Gabriel, gracias por la invitación. Ella coordina el diplomado en comunicación política de la UNAM, ya en la generación número 19, además de ser profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, consultora, en fin, ha trabajado mucho el tema de estrategia de comunicación política. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Gabriel. Y al maestro José Antonio Sosa Plata. Él es director de una consultora, Apoyo 360, y coordinó durante varios años, de hecho, tú fuiste pionero, exacto, del diplomado de comunicación política en la Universidad Iberoamericana. Así es. Además es mi hermano, digo, no es nepotismo, él es un experto en los temas de comunicación política y tiene mucho que decirnos sobre lo que está pasando con estas campañas de las elecciones, se dice, más grandes que hemos tenido en la historia reciente. Más costosas. Y las más costosas, además, es un buen dato a considerar. Hicimos un sondeo, salimos a las calles a preguntar qué es lo que piensa la sociedad de estas campañas. Le invito a reflexionar sobre lo que dicen y ahorita platicamos. Vamos a ver. Pues considero que en primera no están virtiendo propuestas, simplemente sigue esta lucha por atacarse unos contra otros. Por ejemplo, ahí está el spot de Anaya, o por ejemplo los del PT, o también los de MID, los de Morena. La política se ha satirizado mucho y ya llegan a rozar en lo ridículo por querer ganar votos. Creo que en tanto MID como Anaya están enfocados hacia la juventud. Todas sus campañas políticas están enfocadas principalmente hacia las redes sociales, y López Obrador no lo veo tanto su presencia en las redes sociales, sino en la televisión y medios de comunicación masivos. Que siempre es lo mismo, ¿no? O sea, como que siempre nos presentan lo mismo, y aunque las propuestas pueden variar, siempre es como son demasiado repetitivas, por lo cual no llegan, o sea, no tienen un... Siento que no llega la información como debería llegar. Pues creo que en realidad no están aportando nada nuevo para las elecciones, ¿no? En realidad solamente lo considero como un gasto más para el erario público, y ese dinero se podría estar pues invirtiendo en otro tipo de cosas. Parecen que son campañas que carecen de originalidad, son lo mismo que hemos visto durante los años, a pesar de que se espera que haya un cambio. No sé, siento que este año de campañas electorales están como intentando de acercarse un poco más a los jóvenes, pero no sé, son como campañas que aún así siguen sin llamarte y que en realidad no tienen mucho fundamento. Es que la verdad yo siento que es una batalla de marketing aquí. Sobre todo los candidatos se presentan siempre como superhéroes. Ellos dicen que todas sus propuestas versan sobre su misma persona. Si yo llego a la presidencia, voy a acabar con la corrupción, voy a acabar con la pobreza, haciendo caso omiso a las instituciones encargadas. O sea, debería tener información como pues más digerible, en vez de tener como campañas políticas como donde se atacan unas a otras las campañas. No sé si a eso se refiere tu pregunta. La mayoría de los políticos que se están postulando son muy corruptos, y algunos políticos pueden serlo no tanto, pero de todas formas tienen esta acción de apelar a lo emocional para que así voten por ellos y no tanto hacia las propuestas importantes que pueden tener para cambiar el país. Pues la mera verdad, quisiera que sean un poquito más honestos y más directos para contestar las preguntas que tiene el público.
y así pues nos llenan de dudas y pues luego al final no sabemos ni por quién votar. Se la pasan diciendo qué van a hacer, pero nunca cómo hacerlo. O sea, son campañas que creo que no están a la altura de lo que el pueblo mexicano necesita para tomar una decisión adecuada y sobre todo para poder ejercer un voto libre. Interesantes estas respuestas que nos está dando la ciudadanía sobre lo que piensan de las campañas políticas. Es un tema relevante, tiene que ver con la democracia, con la credibilidad del sistema de partidos, de los mismos candidatos. ¿A ustedes qué impresión les ha dado este inicio de campañas? Digo, todavía nos falta mucho camino por recorrer, digo, electoralmente, para que se emita el voto. Doctora Yolanda Mellembre. Bueno, primero esto del inicio es muy raro, ¿no? Porque la Sí, legislación claro. electoral te hace que el inicio sea el tercer inicio, entonces realmente no hay un arranque novedoso que signifique un parteaguas de una campaña que inicie. Y yo sí siento que en todo lo que hemos estado viendo de antes del inicio y del inicio, los partidos, los políticos están hablando entre ellos mismos. No están hablando para la ciudadanía, no tienen propuestas concretas que les sean interesantes a la ciudadanía, como bien lo dicen los estudiantes de la UNAM, y creo que tendría que haber habido un antes y un después de la intercampaña a la campaña, que yo no lo observé. José Antonio Sosa Plata. Estamos en un ecosistema de comunicación totalmente distinto al de finales del siglo pasado, incluso al del inicio de este nuevo siglo, y tenemos hoy un número impresionante de medios de comunicación sumamente poderosos, y yo hago la analogía, tenemos demasiada tecnología y demasiados recursos, pero es como si si compráramos un coche, nos dan un coche totalmente equipado que puede correr a 300 kilómetros por hora, en el que puedes utilizar mapas georreferenciales, comunicarte por el celular sin necesidad de apretar o de tomar el teléfono celular, y lo estás manejando como si fuera un coche de los años 50, del siglo pasado. Entonces tenemos un nuevo ecosistema, las formas son muy tradicionales, y los grandes medios de comunicación, con todo el potencial que tienen de interacción, de conexión, de conversación, no se está realmente utilizando. Entonces, estamos subutilizando todos estos medios, y de ahí las opiniones que acabamos de ver, que de alguna u otra manera lo confirman. Los jóvenes te están diciendo, no nos están comunicando todavía los candidatos mucho, no hay propuestas, sí las hay, pero no les están llegando. Hay muchas propuestas, pero no están conectando con los jóvenes. Hay mucho enfrentamiento, pero no hay debate. Hay mucha comunicación, pero no hay conversación. Entonces, es una paradoja realmente lo que estamos viviendo, y una lección muy importante para quienes nos hemos dedicado a la academia y a la consultoría, porque sí se tienen que revisar estas formas, estos métodos, porque hoy por hoy en este país no se van a ganar, por ejemplo, como ha sucedido en otros lugares del mundo, las elecciones a través de las redes sociales. Eso es lo que llamamos campañas 3.0, para que le quede claro a la audiencia. 3.0 viene precisamente del marketing. Marketing 1.0 es la comunicación unidireccional. Que es la antigua, pero que sigue prevaleciendo. Y sigue prevaleciendo en buena medida. Aquí los partidos han hecho del 3.0, lo han regresado al 1.0, o sea, de manera muy absurda, porque teniendo el potencial se van al 1. El 2.0 ya es la bidireccionalidad, que aunque predomina en los medios tradicionales, sigue siendo de alguna manera vertical, es poco emocional, lo que importa es el emisor, no el receptor. Y el 3.0 ya es multidimensional, apela a otro tipo de valores, ya el emisor no es el central, el punto central en la comunicación, sino tiene que ver ya con la combinación de las distintas herramientas. No desaparece la radio, no desaparece la televisión, los medios impresos se transforman y se vuelven portales digitales, la mayoría de ellos, quien no lo ha hecho y sigue imprimiendo, pues ya está prácticamente muerto como medio. Y se vinculan con las redes sociales. Entonces, es una comunicación transversal
que se va moviendo en distintas formas, de distintas maneras, en donde hay una mayor capacidad de síntesis, un mayor manejo emocional, y esto es lo que hace un reto. Pero ¿qué es lo que sucede? Partidos, gobiernos utilizan, por ejemplo, redes sociales tan importantes como el Facebook, el Twitter, el comunicado de prensa del siglo pasado, que esos boletines de 2, 3 páginas, claro, ahora los convierten en fotografías y los suben en Twitter. O sea, porque Twitter antes les permitía 140 caracteres, no les alcanzaban, por supuesto, hoy son 280 y no les alcanzan. Entonces va la imagen, pero la imagen entonces se mete el texto, y cuando no se mete el texto, ponen el video o el streaming de lo que es un evento tradicional. Entonces, en otras palabras, mucha gente de la política no está entendiendo cómo sacar un mayor potencial de estos medios, porque realmente son maravillosos. Estamos viviendo un momento apasionante en la historia de la comunicación política. Que no se está aprovechando, doctora Meyenberg. De hecho, por ejemplo, Ricardo Anaya ahora está convocando a conferencias de prensa a las 7 de la mañana. Bueno, yo pienso que en lo que dice José Antonio hay una cuestión que es muy importante, esta cuestión de la interacción y de la conversación. Yo creo que todo esta revolución de la comunicación tiene que ver con esto, tiene que ver con una comunicación circular y sobre todo con conversaciones entre todos los actores que participan en la comunicación política. Y yo sí siento que tiene que haber como una suerte de uso indiscriminado de ciertos mecanismos para fijar agenda. Entonces, pues, tienes razón. Por un lado, una conferencia de prensa podría ser un mecanismo que no tiene que ver con una dinámica comunicacional como la que podríamos estar viendo, pero por el otro lado puede estar fijando agenda y contrarrestando la agenda que está fijando todo el tiempo Andrés Manuel López Obrador, con una comunicación muy tradicional que está siendo muy recogida por los medios. Claro, y ya dijo Ricardo Anaya que es para hacer una propuesta todos los días e ir colocando evidentemente temas de agenda. Nos quedamos con esto, le invito a participar. Aquí aparecen constantemente las direcciones, no se puede comunicar con nosotros por vía Twitter, Facebook. Participe, hagamos también conversación en este programa Media 20.1. Vamos al corte. Bien, estamos de regreso en Media 20.1. Estamos hablando sobre el inicio, bueno, que ni tan inicio, ¿verdad? Decíamos ya, estas campañas llevan más de 6 meses, pero digamos el inicio formal de las campañas políticas hacia la presidencia de la República duran 3 meses, ¿no? La de los legisladores duran 2 meses, pero ya estamos ahora viviendo la intensidad del espoteo, de las entrevistas, de esta enorme presencia. ¿Cómo han visto de manera muy breve a los candidatos en cuanto al uso de campañas 3.0, ¿no? O la comunicación tradicional? Ricardo Anaya, nos quedamos con Ricardo Anaya. Sí, bueno, yo pienso que el que está haciendo más uso de la comunicación 3.0 como debe de ser es Ricardo Anaya. A mí me parece el candidato más moderno, el candidato más enfocado hacia los jóvenes y además con un uso constante de la tecnología en apoyo a su campaña. De los otros 3 pienso que no existe. O sea, yo me metí a las páginas de Facebook, las páginas de Facebook son muy convencionales, realmente la información, como bien dicen los estudiantes, no es una información que les sea útil al electorado para tomar ciertas decisiones. Y siento otra cosa que me parece muy importante en resaltar, es que de los candidatos lo que ves es lo que hay. O sea, no es este recubrimiento mercadológico que vimos en otras campañas, sino que estamos viendo al candidato y el candidato es lo que es. No hay este vestido que se le hizo a Peña Nieto para hacerlo ver lo que decían los estudiantes, superhéroes. Yo no los veo superhéroes. Los veo políticos comunes y corrientes y pienso que eso es muy diferente en esta campaña. José Antonio. Los números dicen otra cosa. En teoría, de acuerdo con los números en Facebook, Twitter, las principales redes sociales, Andrés Manuel va rebasando por mucho, por varias razones. Primero, porque lleva muchos años haciendo campaña. Segundo, porque entendió usarlos de una mejor manera. Se provoca en los medios a partir de una serie de afirmaciones, declaraciones, fotografías, etcétera, y escala. Entonces, al escalar genera un círculo virtuoso muy interesante. En el caso de Meade, ha hecho intentos en el arranque de esta campaña,
funcionan, pero en las redes sociales las estrategias exitosas, tú lo sabes, duran horas, en el mejor de los casos días, a veces son minutos. Ser trending topic o posicionar un hashtag con eficacia puede ser un proceso muy corto. Entonces ya no funcionan de la misma manera que antes. Por número de seguidores, pues sí, iría probablemente Andrés Manuel adelante, Ricardo va en segundo lugar. Mid está haciendo buenos ejercicios, pero todavía no le alcanza, y Margarita todavía está muy lejos, desafortunadamente, porque es la quinta candidata mujer o la sexta que tenemos claro, a la presidencia en este país. Ahora, pero también hay muchos bots, ¿no? Como les llaman, trolls, bots, es decir, se compran seguidores, por ejemplo, en Twitter, lo cual pues manipula el número de seguidores no significa influencia. Claro. Y eso es algo que tampoco han aprendido los partidos. Entonces se dejan llevar por la idea de que quien tiene mayor número de seguidores es quien obtiene o quien va ganando o va a ganar cuesta, más votos. Por cierto, digo, comprar. Cuesta mucho dinero, pero no tanto como una campaña en radio y televisión. Y no tanto, y aquí hay mucha gente especializada que difiere de mi punto de vista, no tanto para hacer que un candidato gane. Por ejemplo, yo nunca creí, no estoy convencido y lo sigo sosteniendo, que por ejemplo al candidato que hoy es gobernador en Nuevo León, al Bronco, lo hayan puesto las redes sociales. Es tan absurdo como decir que a Vicente Fox lo puso el marketing político en el 2000. O a Peña Nieto la televisión. O a Peña Nieto la televisión, o su imagen personal. O sea, no se puede reducir el aparato complejo que representa una campaña electoral al uso de un instrumento. De que puede ser importante, sí, sobre todo en la medida que escalan los medios sociales, las redes sociales a los tradicionales, porque el peso de la televisión y de la radio en algunos lugares sigue siendo muy poderoso, porque hay muchos estados, muchos municipios en el país en el que todavía las redes no pintan, no son un elemento no solamente influyente, no va a ser determinante para muchas cosas. Oaxaca, Chiapas, Guerrero, San Luis Potosí, hay estados donde realmente la conectividad es muy mala. Y la gente tiene sus celulares inteligentes, pero hay que ver qué uso se les da. Entonces, y el uso predominante, en este caso, no es para leer las propuestas de los candidatos. Y si las propuestas son, como las presentaba Jacobo Zabludovsky en el noticiero en la década de los 70, pues obviamente que los jóvenes, que hoy llamamos millennials, que por cierto representan el 40% del padrón y que probablemente ellos van a decidir el futuro de este país, ahí sí ellos lo van a decidir. No lo van a decidir en función de la información que están recibiendo. Porque a través del WhatsApp, por ejemplo, que nos llegan a cada rato videos, GIFs y... Pero te llegan este tipo de mensajes, pero hay un rechazo automático de un alto porcentaje que no lo hemos investigado, es una tarea que tenemos. Hay un rechazo automático cuando es política. Si es publicidad funciona de otra manera, porque hay un interés directo, específico en comprar un producto, bien o servicio. Comparar a un candidato con un producto publicitario me parece una equivocación. Veamos los indicadores más importantes. La política está muy desprestigiada, los políticos están muy mal evaluados, están peor evaluados que la policía en muchos lugares, y ya es mucho decir. Entonces, esto por supuesto que influye. Sí, llegan los mensajes a los dispositivos, están en los portales, está la discusión, están los mensajes en las redes, pero eso no significa que se les esté atendiendo, que estén generando interés o, como decía Yolanda, que estén provocando emociones. Y yo creo que pasa que no estamos acostumbrados a la deliberación, ni los ciudadanos ni los políticos, es un parte de nuestra cultura política. Estamos acostumbrados a recibir todo lo que es información política de manera muy autoritaria. Y yo creo que esto tiene que cambiar de ya para fortalecer un poco la democracia, porque estamos adoptando las peores prácticas de la mercadotecnia norteamericana sin haber tenido las mejores prácticas de deliberación que se daban en las campañas políticas del siglo XX. Entonces sí creo que habría que rembobinar en algunas cosas de tal manera que lo que estamos viendo como campañas negativas, como ataques de un contrincante a otro, con el objeto de desprestigiarlo ante la ciudadanía, cambien para que la lógica de las campañas vuelva a ser la que era la de las campañas, las fiestas de la democracia, la ratificación de un país como un país democrático.
Ahora, a esto hay que agregar un elemento de análisis que son las encuestas, porque también juegan un papel importante, han sido cuestionadas, sobre todo en los últimos años. En Estados Unidos fallaron con el famoso Brexit, ¿no? Han fallado también aquí en México. Hubo una discusión acalorada en las anteriores elecciones. Le fue muy mal, por ejemplo, a Milenio por la difusión de unas encuestas que resultaron ser. Ese es un elemento adicional, José Antonio. Sí, por supuesto, porque las encuestas tienen dos utilidades, y sobre todo en la consultoría y en la política, muy grandes. La primera es, sirven para tomar decisiones, para saber cómo están las cosas y para poder dirigir con mayor eficacia los mensajes a las audiencias y hoy a las hiperaudiencias. Pero por el otro lado, también se han utilizado, y considero que es un error de nuestra democracia, como instrumentos de propaganda, como si la gente al ver los números se inclinara en favor del puntero. Y lo que hemos generado es una gran distorsión por un lado y por el otro una gran desconfianza. Entonces, por momentos ya no son tan útiles como uno quisiera por la hipersegmentación de las audiencias a la hora de tomar decisiones. Pero lo más lamentable es que pierden su nivel de utilidad, que sería la confianza en un sistema democrático, en un sistema de participación, y se vuelven en un elemento de desconfianza. Hoy los parámetros entre una encuesta y otra pueden tener 10, 15 puntos de diferencia, y a veces no parece preocuparnos ese margen tan amplio. ¿En qué momento las encuestas van a tener realmente cierta credibilidad? Yo pienso que la credibilidad de las encuestas tendría que depender mucho de cuestiones metodológicas, ¿no? Por ejemplo, ahora en México con estas cuestiones de la inseguridad se sustituye muestra con una facilidad tremenda, y esto así o sí distorsiona los números de intención de voto, pero sobre todo las encuestas como que toman por descontado que el comportamiento del electorado va a ser semejante al comportamiento del electorado en otros procesos electorales, que fue lo que pasó en el Brexit, que fue lo que pasó con Trump, que fue lo que pasó en Colombia, y no está siendo así. Entonces, las encuestas también tendrían que repensarse en términos de cómo está siendo la situación política actual, porque la situación política actual no tiene nada que ver con la situación política de hace 18 años, cuando las encuestas eran instrumentos predictores de comportamientos, de tendencias de comportamiento político, no de sesgos de encuadre político hacia cierto candidato u otro. Nos queda un minuto, pero quisiera preguntarles qué consecuencias tiene para la democracia, para la credibilidad del sistema de partidos, el hecho de que sigamos utilizando una comunicación pues tan antigua, tan unidireccional, ahora con el enorme potencial que nos dan las redes sociales para tener una comunicación mucho más interactiva. José Antonio. El impacto es muy grande porque está favoreciendo desafortunadamente el esquema de desconfianza en el que hemos vivido durante décadas. Entonces, ¿a qué nos ha llevado? Que tenemos elecciones muy caras, de muy bajo, permíteme utilizar el concepto retorno de inversión, porque a final de cuentas ni le retorna inversión a la democracia ni a muchos partidos, y genera una distorsión al momento de trabajar toda la operación política de una campaña, porque entonces estás en un ambiente saturado, de muy alto costo, con, por ejemplo, en 90 días vamos a ver 23 millones de spots. Imagínate claro, el golpe que eso representa. Si multiplicas y le sumas todo lo que está sucediendo en redes, en videos en redes, mensajes de los partidos en redes, estamos sobresaturados. Y la sobresaturación pues afecta la medición, la sobresaturación afecta la confianza, paradójicamente, genera un rechazo en amplios sectores de la población, y me parece que llegó la hora de romper el paradigma. O sea, ya es momento de que empecemos a repensar si esta democracia tan cara está funcionando, si estos instrumentos de comunicación a nivel estratégico que van separados unos de otros se tienen que integrar y de qué manera, y tenemos que generar un cambio también en la clase política para que se vaya adaptando a las exigencias
de estos nuevos medios, porque a final de cuentas llegaron para quedarse, están transformando nuestra vida cotidiana, nuestra cultura, y van a generar cambios importantes para el futuro de México. Una frase, pues Yolanda. Mira, yo nada más digo que no solamente es desconfianza, sino que es cinismo político, esta idea de que la gente no tiene incidencia en lo que está pasando, que es un diálogo de políticos, es un diálogo de medios con políticos, y que el ciudadano, que tendría que ser el actor principal de estos procesos políticos, es totalmente indiferente a todas estas estrategias, estas caras estrategias de obtención del voto, y verdaderamente sí hay que repensar muchas cosas, la legislación, hay que pensar mucho la manera en que los partidos inciden en la toma de decisiones, y la manera en que nuestra democracia de partidos 18 años después está funcionando. Pues se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, doctora Meyenberg, José Antonio Sosa Plata, muchísimas gracias. Y muchas gracias a usted por acompañarnos. Nos quedamos con esta frase, o más bien con esta pregunta: ¿campañas 3.0 o más de lo mismo? La conclusión es, por ahora, más de lo mismo. Hasta la próxima semana.